en estas carreras, sobre todo tan amplias como es arquitectura y como es diseño, que tiene tantos enfoques y tantos caminos. Y la verdad es que las personas cuando se gradúan y que luego vemos y admiramos que están haciendo grandes cosas, también al principio no necesariamente saben por lo tienen todo claro y esto es algo que he conversado ya con cada uno de ellos y todos han tenido un proceso de ir descubriendo realmente qué es lo que les gusta y ir encontrando su propia voz dentro del mundo del diseño y la arquitectura o ambos, por ejemplo en el caso de María que es algo interesante que vamos a tener también, y es esa mirada. Muchas personas se preguntan desde que están estudiando, bueno, hacer el doble programa, cómo funciona, cómo se mezclan esas cosas en la vida y de pronto podemos tener hoy la experiencia de María que hizo el doble programa, hizo arquitectura, hizo diseño y también los ha mezclado en la vida y en algún punto no, en algún punto sí, en algún punto olvida algunos, en algunos puntos no, pero creo que han sido elementos que le han aportado en diferentes momentos y sobre todo desde la interdisciplinariedad, que creo que es algo que, con lo que casi todos han tenido eh, un contacto en sus vidas profesionales. Entonces, pues nada, los voy a presentar muy rápido. Tenemos a Nicolás. Nicolás estudió arquitectura. Él es diseñador computacional y miembro reciente del Computational and Design Research Group del grupo en Zaha Hadid en Londres y nos va a contar un poquito de ese camino que él ha tomado desde la arquitectura por la programación y entender otras disciplinas, definitivamente, y cómo integrarlos. Eh, También nos acompaña Michelle Mildenberg. Michelle estudió diseño, Michelle es ilustradora, es artista, es investigadora, está radicada en Ámsterdam. Ahorita María también está en Ámsterdam, las dos están curiosamente más cerca de la una de la otra que de nosotros. El trabajo de Michelle explora las relaciones y las opresiones también geopolíticas, biopolíticas y tecnológicas que definen las construcciones del cuerpo de la mujer. También nos acompaña Valeria Páez. Valeria estudió arquitectura. Ella está ahorita en New York, donde trabaja en el estudio de Bernard. Y además es profesora asistente en las clases de Columbia que da Bernard. Entonces también nos va a contar un poco de esa experiencia, cómo llegó allá, qué pasó, cómo fue toda esa exploración y su propio proceso para llegar allá. Y también pues María, nos acompaña María Basanti, que estudió tanto arquitectura y diseño como les venía contando, también ahorita está en Ámsterdam, es arquitecta, investigadora y diseñadora de comunicación, es editora de Field Architecture, su trabajo explora la interacción entre la comunicación y el espacio, traduciendo los resultados a materia de circulación, textos e instalaciones. Entonces, pues sin más como presentaciones, también teníamos, recibimos por Instagram muchas preguntas que tenían para los egresados, entonces también a lo largo de la conversación iré haciendo algunas de las preguntas que ustedes tenían, algunas se las he mencionado ellos con anticipación, pero creo que todo se arranca desde una curiosidad de cómo es ese primer empleo, ese primer acercamiento, cuando uno se gradúa, ¿qué hace? ¿No? Hay un momento en el que es como un poco angustioso y esos primeros pasos, entonces creo que primero voy a ir a preguntarles a todos cómo ha sido esa primera experiencia y cómo fue ese proceso de conseguir ese primer paso de experiencia laboral. Entonces, si quieren, arrancamos por Valeria. Ok. Em, yo me gradué en el 2013 y en ese momento, no sé si sigue siendo así, en la unidad avanzada hacíamos un proyecto de grado y en mi generación lo hicimos en el barrio Minuto de Dios. Mi tesis yo la enfoqué desde una perspectiva muy urbana y coincidió con el hecho que la universidad iba a hacer más tarde el plan parcial conjunto a Daniel Bermúdez. Por lo tanto, mientras que yo estaba terminando mi tesis, la universidad me contactó y me propuso hacer parte del equipo para la formulación del plan parcial del Minuto de Dios.
de manera que fue la misma universidad la que me abrió las puertas para este primer trabajo que tuve y pues que fue fascinante porque cuando yo me gradué estaba particularmente interesada en el diseño urbano y pude probar y entender no su teoría y su sueño desde la academia, pero también su práctica y su aplicación en el mundo real y eso pues eh, de alguna forma me ayudó mucho a ir tomando decisiones ya a lo largo de mi carrera. Sí, como que eso no era exactamente lo que te imaginabas, ¿verdad? Me contabas ayer. Sí, en efecto. Como bien dije, siempre me gustó el diseño urbano, pero la práctica fue muy distinta. Sentí que como arquitecta dejé de hacer muchas de las cosas que me interesan y una vez terminé ese proyecto, salté a una firma de diseño de interiores. Ahora, como en retrospectiva, lo que entiendo no es que el diseño de la ciudad y la ciudad ha dejado de estar en mis intereses, sino que posiblemente la entiendo desde una escala menor. Súper. Y me parece chévere eso, ese puente, y es como que a veces llega, ¿no?, de lugares inesperados y llegó esa oferta o esa propuesta de trabajo a ti por el tema que tú habías desarrollado en tu proyecto final, Sí. más que por cualquier otra conexión y eso es algo importante y es como que uno no, todo lo que uno hace habla un poquito de lo que somos y de pronto lo están viendo otras personas que nosotros no estamos necesariamente pensando y vienen muchas veces propuestas y colaboraciones de lugares inesperados porque todo lo que estamos poniendo habla un poquito de nosotros. Aquí entonces voy a saltar a Michelle y que Michelle nos cuente un poquito cómo fue esa primera experiencia laboral y cómo arrancaste apenas te graduaste. Bueno, pues yo me gradué en el 2014 y lo primero que hice cuando me fui, o sea, yo me gradué e inmediatamente me fui a vivir a Alemania, pero justo antes de irme estaba en contacto con una consultoría de innovación y negociación y como que ellos o sea, me habían ofrecido, pues en esta época como que estaba muy, por así decirlo, de moda que mi generación todos queríamos trabajar en innovación, en servicios, en cosas como mucho más hacia administración. Y yo pues, pues sentí la necesidad de seguir por esa línea y como que me quedé en contacto con una empresa que estaba cambiando mucho y querían hacer una publicación eh, de negociación. Entonces, pues empecé a trabajar con ellos desde Berlín a larga distancia, mientras yo estudiaba alemán, estaba viendo si aplicaba a una maestría allá. Y en ese tiempo, pues nada, o sea, lo que me dediqué a hacer fue como más una cosa de planeación de las metodologías, o sea, era como planeación de visualización de las metodologías de negociación de esta empresa y pues también estaba muy ligado como a cosas de como de la misma onda del business model generation, pero en un modo negociación. Y trabajé con ellos durante un año a larga distancia y apenas acabé ese año en Alemania, me fui 3 meses a Colombia en donde hice pues esos 3 meses trabajando en consultoría con ellos, como cosas más etnográficas, como de aplicación de business model a empresas. Entonces, pues sí, definitivamente fue algo muy distinto a lo que hago hoy en día, pues no, ya no trabajo en esa onda para nada, pero pues esa fue mi primera experiencia. Y enseguida eso me mudé a Londres, pues pensando que iba a seguir en lo mismo, pero pues no sabía muy bien qué iba a seguir, ¿no? Sí, después hay como exploraciones posteriores que te llevan como por otros caminos, ¿no? Bueno, ya ahorita nos cuentas de eso, pero si quieres primero pasemos a María y nos cuentas cómo fue tu primer proceso, tu primer acercamiento laboral apenas te graduaste, que también fue muy diferente a lo que haces ahora. Sí.
Apenas me gradué, empecé a trabajar con Laura Villegas haciendo dirección de arte y digamos que fue pues una línea que yo venía un poco explorando en la universidad, pero también estaba interesada como en trabajar con texto, con de alguna manera puesta en escena o comunicación a través del espacio, pero pues no era necesariamente lo que me gradué a hacer ahí mismo. Y fue, creo que estuve con ella, no sé, unos 3, 6 meses y sí, fue ahí como, o sea, como, pues digo, no digo que no me hallé en lo más mínimo, pero sí es cierto que pues no era necesariamente dirección de arte, eran los elementos que estaban en la dirección de arte de alguna manera, sobre todo como entre espacio y comunicación, que sí estaban ahí, pero no por ese lado, seguro. Así que, y bueno, ya después de eso salté a otro trabajo, pero esa fue mi primera experiencia. Sí. Nicolás, si quieres ahora, nos cuentas tú también que apenas te graduaste, empezaste a hacer una práctica muy particular. Sí, sí, pues, o sea, siempre quería empezar mi carrera fuera de Colombia. Entonces, pues, sí, antes de graduarme, había conseguido, bueno, dos prácticas, una en Mad Architects en Beijing. Entonces ahí fui primero y otra en 3XN. Entonces, pues, yo ni siquiera fui a mi grado, de hecho. Cosa, bueno. Entonces me gradué, sí, o sea, creo que, o sea, iba a recibir mi diploma en marzo del 2016, pero pues me fui en enero y estuve ahí 7 meses en Beijing y bueno, fue una experiencia bastante interesante. Era bueno, el ambiente de trabajo pues era una locura, la oficina estaba 24 horas abiertas, básicamente 7 días a la semana. Había gente extremadamente talentosa también. Um, bueno, era una oficina súper internacional, pues, todavía lo es. Y digamos que ahí fue también mi primera experiencia, digamos, con modelado paramétrico en un ámbito profesional, porque antes en los Andes, digamos que cuando lo empecé a usar, pues era un poco, sí, solo estaba como explorando y como experimentando un poco, pero nunca, digamos, aplicarlo digamos, a casos reales. Y bueno, después de eso fui a 3XN, estuve ahí 9 meses en Copenhague, en Dinamarca. Y pues también, bueno, un ambiente de trabajo totalmente diferente. Y pues ahí también hice parte del Computational Group que tenían ahí. Y bueno, ahí también seguí enfocándome en eso también. Y bueno, más que todo en concursos, porque estaba en el departamento de concursos. Um, sí, digamos que así empezó mi trayectoria y bueno, pues siempre un poco, um, digamos que nunca tuve mi trayectoria definida, ¿no? O sea, siempre la estuve como tratando de descubrir a la medida que pasaba el tiempo. Yo creo que eso sí es algo que tienen en común los cuatro y es que cada uno fue un poco, a medida que iban probando, iban descubriendo un poco más de qué les gustaba y dónde encontraban su voz como en ese espacio. Que creo que sí es algo chévere lo que hablemos ahorita. Por ejemplo, sé que María también me contó que en una experiencia posterior y luego también a través de los concursos empezó a descubrir o a darse la oportunidad de explorar más de qué eran las cosas que realmente le interesaban. Entonces, no sé si nos quieras contar un poco sobre eso ahorita, María. Sí. Vale, no, pues creo que un poco todo el tema alrededor, como de buscar esos espacios, digamos, más personales, que no solo están relacionados con la vida laboral de trabajar con otras personas o para otras personas, sino, o sea, si existe la opción y si hay el tiempo, buscar esos momentos como, o sea, en mi caso empezó con los estímulos del Ministerio de Cultura en Colombia, que uno aplica con proyectos personales y te da de alguna manera espacio para buscar tus propios intereses. Perdón, se oyen ruido, pero hay una obra al lado, así que es posible que empiecen a oír martilleos detrás Se mío. escucha bien. Eh, y sí, creo que son como espacios donde uno puede explorar esa voz personal antes de solamente el espacio laboral con otras personas, o sea, cómo funciona como la vocación propia de alguna manera.
y pues al final tiene la ventaja de que te financian esas ideas y con eso puedes explorar un rato que no sea necesariamente estando dependiendo de alguien o de un trabajo. Y pues son cosas que valen la pena. O sea, yo pues ya he tenido la oportunidad de hacerlo unas cuantas veces y me he ganado un par de, pues ya, bueno, algunos de esas open calls y yo creo que sí, que son oportunidades para explorar y encuentra uno mucho de sí mismo sin necesidad de depender de nadie. Acuerdo. Michelle, también un poco has llegado de una u otra manera a esas conclusiones también. Y Michelle sobre todo tiene como, ha pasado una experiencia interesante de, ok, encontrar que de pronto lo que le apasiona es otra cosa y cómo voy financiando o haciendo que esa pasión se vuelva, no sé, real, sostenible, puedas vivir de eso, ¿no? Porque en el proceso de exploración de pronto lo que uno le apasiona no es el camino tradicional o lo más delimitado de tener un empleo en una firma, o de pronto sí, pero hay otros caminos. Y sé que, Michelle, tú exploraste mucho entre todos los posibles caminos hasta encontrar un poco cómo encontrar ese balance. Pues sí, pues como les conté ahorita, después de este año en Berlín y en Colombia me fui a Londres y en Londres primero tuve como una experiencia, como lo primero que hice fue buscar un trabajo inmediatamente, consultoría, este tipo de cosas. Y el primer trabajo que tuve me duró una semana. Así como que no contesté un correo y la señora no me volvió a responder. Era una señora que hacía como design thinking para no diseñadores. Entonces, bueno, ahí súper traumatizada fue como no quiero trabajar un Acabamos de llegar a un tiempo. nuevo país, nueva cultura. No. O sea, literal, llevaba 15 días, trabajé una semana y me echaron, ¿no? Y yo así como, bueno. Y, o sea, sí, literal, porque tenía dolor de cabeza y no respondí un correo. Entonces fue como, pues súper triste. Y ahí como que dije, no, necesito como una pausa, voy a tomarme el tiempo de empezar mi maestría, porque ni siquiera la había empezado. Estaba haciendo una maestría en comunicación visual en Centro de San Martín. No hay tiempo como para empezar y conseguí un trabajo chiquito como a larga distancia con una colombiana que tenía un estudio de diseño en Australia. Entonces era muy chévere porque ya tenía su estudio en Australia, el programador estaba en India, la otra diseñadora estaba en Uruguay, también era todo, pues o sea, casi todo el mundo era gente de los Andes, pero pues así como regados, ¿no? Y pues trabajábamos como uno acababa de trabajar, empezaba el otro, entonces como que el ritmo funcionó muy bien en ese momento y esta empresa era como estaba enfocada en negocios pequeños de mujeres que estaban empezando y ahí el rol que yo tenía pues empezó a ser como complementar branding con ilustración. Y yo pues había armado un portafolio un poco de gráfico, ilustración, pero pues también sabía que o sentía que mi trabajo sin la ilustración, eh, como que, o sea, solo la ilustración no me iba a llevar a ningún lado, como que no entendía eso, entonces tenía que ser a la mano del branding, por ejemplo. Entonces sí fue un poco así esa segunda instancia de aproximación a trabajo. Sí, y de ir encontrando como esos balances y diferentes posibilidades ahorita. Bueno, ahorita, luego nos cuentas más sobre luego cómo terminar, no sé, financiando, viviendo de como algo que te apasiona, que de pronto era diferente a eso que hacías al principio. Pero creo que acá sí tocas un punto importante y fue ir encontrando que en esa experiencia, que era lo que te iba gustando más. Y eso yo creo que es un camino importante de mezclar diferentes enfoques y como la interdisciplinaridad. Pero si quieres, Valeria, nos puedes como continuar con tu historia también. Eh, no sé si quiero tejer con lo que acaba, tejer como las ideas que han venido tejiendo, diciendo María y Michelle, eh, con el hecho de siempre buscar como algo paralelo para uno explorar su voz mientras que uno está a lo mejor teniendo una ocupación real. En mi caso, yo siempre estuve trabajando en oficinas, sin embargo, siempre que tenía la oportunidad de participar en concursos lo hice. Y por otro lado, eso lo hablamos ayer, Valentina, tuve la oportunidad al principio, cuando me gradué, de estar también involucrada en la academia. Entonces,
Es decir, creo que es importante tomar muchos riesgos y como explorar diferentes direcciones, pero siempre a lo mejor apuntando a un mismo sitio o como con un mismo objetivo. Y en base un poco con lo que estabas diciendo de encontrar lo que a uno le gusta, creo que en mi experiencia laboral, yo creo que uno cuando se gradúa, por ejemplo, de arquitecto, uno espera que el diseño en una oficina va a estar siempre con las mismas, como con la misma adrenalina que uno diseña, por ejemplo, en la universidad. La práctica es muy distinta y creo que también de las cosas que más he aprendido durante mi carrera profesional es encontrarle la belleza al ordinario y como a lo que uno hace cotidianamente, día tras día, de manera como repetida. Y creo que eso es muy importante y tocas encontrarle también el placer a eso. Entonces, no sé si... Sí, gracias. Y Nicolás, ahí también entonces quería preguntarte un poco en eso de ir encontrando como tu propia voz también, tú fuiste viendo que de pronto eran a través de otras disciplinas y otros conocimientos los que te empezaban a enriquecer. Ayer me contabas que cuando estabas en la universidad, al principio pasabas mucho tiempo en la biblioteca de arquitectura y diseño leyendo sobre otros arquitectos y en un momento como que hiciste un cambio y fue a buscar cosas de otras disciplinas que empezabas a integrar. No, ahí tienes el audio bloqueado. Ya. Sí, disculpa. Todo fue un proceso bastante no lineal, pues sí, como mencionaba Valentina. Pues sí, o sea, estaba un poco, me preguntaba, digamos, porque en la universidad, digamos, la historia de la arquitectura llegaba hasta cierto punto y pues yo era, bueno, sigo siendo muy curioso, soy una persona muy curiosa, entonces pues me gustaba ir a la biblioteca de arquitectura y pues mirar qué había y pues ahí me encontraba libros que me parecían muy interesantes en esa época, entonces estaba bastante inspirado por Eisenman, por ejemplo, por los arquitectos de los 90 como Ben van Berkel o Winnie Maas, o Koolhaas, por ejemplo, que inclusive, digamos, alcancé a ver un poco a Zaha Hadid en los 90 también, pero me interesaba más que todo la teoría de ellos y me llamaba mucho la atención. Y pues después fui descubriendo, digamos que más pragmáticamente, por ejemplo, Rhino, Grasshopper y eso me llevó, por ejemplo, a darme cuenta de otras referencias también. Entonces empecé a hacer como diferentes conexiones con otras personas que pues estaban hablando como de digital architecture, ¿no? Como en los 90s. Pero después digamos que me fui separando mucho de eso. Y después, el último semestre en los Andes, di un curso con Roland Hudson y pues ahí fue digamos que mi primer contacto con la programación como tal, o sea, tipo APO 2 o APO 1, por dar un ejemplo. O sea, no es programación visual como con Grasshopper, sino realmente escribiendo. Y después quedé encantado, me pareció muy, muy interesante. Y eso después me llevó a empezar a cambiar mi bibliografía también con el tiempo. Me empezaron a gustar más como temas un poco más ligados a la ciencia, o ciertos personajes como Alan Turing, por ejemplo, o John von Neumann, que en los 50 estaban tratando bueno, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban interesados en cómo usar el computador de maneras creativas y empezaron a preguntarse, por ejemplo, si una máquina puede ser inteligente y bueno, todos esos tipos de preguntas. Y yo terminé, como le decía ayer a Valentina, yo terminé mi carrera de arquitectura pensando en querer realmente hacer un pregrado
en ingeniería de sistemas, realmente está, y todavía digamos que está en mi cabeza, pero pues no, no sé si sea tan valiente de hacerlo, pero sí, digamos que más o menos así fue mi camino en los Andes para, digamos, toparme con este mundo. Y yo digo que un poco al principio, ¿cómo sería la palabra? Como tímidamente ¿no? Como tanteando un poco, como un ciego tanteando cuando está intentando caminar. Bueno, sí, exacto. Y creo que también fue algo que empezaste a explorar también dentro de tus primeras experiencias laborales, y era como ir encontrando un espacio para esa pasión Sí, que tenías. sí, digamos que pude también hacerme como un espacio ahí también, pues me dieron también el espacio ahí en las oficinas, entonces pues eso fue muy bueno. También aprendí mucho de gente que pues digamos que era la primera vez que yo veía a alguien realmente en vivo, más de, no, pues digamos que en mayor cantidad de personas pronto usando estas cosas y pude aprender mucho digamos, de algunas personas en particular cuando estaba en Madi, en 3XN. Entonces, sí, yo creo que la clave siempre es como, bueno, pues digamos que cuando uno de pronto se topa con algo que es un poco ajeno a lo que uno estudió, ¿no? Porque digamos que esa área se vuelve muy técnica, muy rápido, pues uno le toca también sacar mucho tiempo de uno mismo, aparte para, ¿no? Para aprender y para tratar de entender qué es lo que está pasando ¿no? Con estas nuevas herramientas, para no usarlo como un black box, ¿no? Como Sí. pongo algo aquí, algo pasa y es mágico, pero realmente entender, ¿no? Entender por qué sucede. Mm. Y Entonces, creo que otra forma en que luego te decides, o creo que algo que tienen en común los cuatro es que después cuando toman la decisión de hacer una maestría, ya han pasado un camino y han explorado ciertas cosas para decir como que no. Creo que los cuatro usaron la maestría como una forma de explorar o de a veces incluso darle un rumbo, como un cambio, un timonazo a sus carreras, o lo siento así. Sí, quisiera que nos contaran entonces un poquito, porque una pregunta que siempre nos sale y siempre nos hacen los estudiantes es como si debería ser una maestría apenas me gradúo, si no, cómo uno toma sus decisiones, cómo decides cuál es la maestría para ti. Creo que los cuatro tienen experiencias muy diferentes y todas muy importantes con respecto a esto. Creo que fue un punto en común en las carreras de ustedes. Entonces, no sé si nos quieren contar un poquito sobre eso. María, por ejemplo, tú que tomaste un cambio también un poquito. Sí, no, pero como siempre en la dualidad de tus dos carreras. Sí, siempre estoy ahí en la liminalidad de las dos. Em, a ver, yo creo que, bueno, o sea, un poco como el camino hacia la maestría también, en mi opinión, es mejor esperarse un poco antes de saltar recién graduado. O sea, seguramente yo hubiera hecho una maestría en teatro o algo así, pues creo que no, o sea, no era por ahí, aunque pues hay cosas de eso que siguen por ahí dando vueltas, pero no, pero pues no era necesariamente el camino, eran más como las herramientas que estaban por ahí. Yo creo que trabajar un poco antes y creo que también tener varios trabajos como distintos y hacer como cosas por uno solo o con alguien o trabajar en una oficina de arquitectura o en una oficina de diseño o de lo que, bueno, no sé, o sea, es que el rango es muy amplio al final, pero como que todas esas cosas también empiezan a darle a uno un poco más de idea de verdad que se ve haciendo. Uno se gradúa como con esta imagen del arquitecto haciendo planos 24/7, por ejemplo, que es como, no sé, hay como toda una mitología detrás de eso y como, sí, de verdad, pero pues de verdad, esto no tiene nada que ver con un mito, esto es
básicamente una forma de explotación, lo que pasa en las oficinas de arquitectura. Entonces, no sé, son cosas que uno aprende a darse cuenta con el tiempo y es un poco lo que estaba diciendo Nicolás ahorita, de si eran oficinas funcionando 24/7 y como que si ya lo pones en otra perspectiva, te empiezas a pensar dos veces de verdad qué es esa, como todo ese mito que hay detrás de todas estas cosas y de verdad qué quieres hacer. Entonces, como que uno de la universidad se gradúa con muchos mitos en la cabeza, igual como diseñador. O sea, en ambos lados digo que uno se gradúa como con ideas preconcebidas, imaginarios como muy soñadores, y es bueno llegar un poco a la vida real y estar en una oficina por aquí, trabajar con hacer algunas cosas como para ya decidir a qué maestría te vas a ir y qué quieres hacer antes de saltar. O sea, yo terminé hace, bueno, no, me gradué hace un rato, pero me gradué las dos carreras al tiempo, trabajé unos años y ahora hice dos maestrías de corrido. Una de un año y acá y ahorita estoy terminando la de 2 años y ha sido como un poco proceso de estudiar un montón porque pues fueron las dos carreras de seguido, tener un hueco trabajando como explorando cosas, otra vez volver a la academia y estar ahí como tejiendo ambas cosas y haciendo que ambas cosas funcionen. Pero pues sí, yo, o sea, en mi opinión y en mi experiencia personal, creo que un poco de tiempo y un poco de hacer hartas embarradas en el camino, o decir, uy, odio esto, uy, esto no era, es súper necesario. ¿Y qué te llevó a ti a escoger las maestrías que hiciste? O sea, creo que eso también fue un proceso, como una decisión. Mm, a ver, yo creo que como el interés alrededor del publishing y lo editorial, que fue mi primera maestría, fue en diseño editorial, pues venía como de amor por hacer libros y por el, no sé, pues detalle del texto del libro, la materialidad del libro, pero pues con eso también me di cuenta que algo que me interesaba mucho era el hecho de hacer público, que no era solamente el libro, sino también se volvió radio, se volvieron como otras experiencias que tienen que ver con hacer pública información o como con producción de conocimiento. Eh, y creo que pues sí, por ahí empezó también un poco el tema, como de pues, que me interesaba de eso y al final es chistoso porque creo que se han ido mezclando muy bien. Mi segunda maestría es más relacionada a espacio y pues ahora estoy editando en una plataforma de arquitectura. Entonces como que al final todo está ahí dando vueltas y como cogiéndose un poco de la mano. Sí. Pero, pero sí, yo creo que o sea, la decisión de la editorial fue más amor propio y también que en algún punto empecé a hacer más libros y me estaba dando plata. Entonces era como, bueno, esto también me está ayudando a sostenerme y es algo que disfruto. Obviamente, pues el mundo editorial impreso tiene un montón de cosas que, o sea, no me voy a meter ahora a decir si es un buen negocio o no, pero es muy bonito y al final lo lleva a uno cosas interesantes. Entonces también fue como por ese lado. Y me metí a una maestría que al final fue un poco muy técnica en ese sentido, era muy de diseño, no tanto de la calidad del contenido y eso, sino como cómo aprender sobre publicaciones digitales, sobre publicaciones periódicas, sobre publicación impresa, libro, cómo entender todas esas dinámicas y también cómo funcionan los mercados de eso. Y pues obviamente me seguía jalando cosas de arquitectura y detrás y por eso salté a una maestría muy experimental sobre espacio de arquitectura, porque tampoco no estoy dibujando planos ni nada por el estilo, sino Sí, como... encontrar otra forma de explorar. No, y que al final se pudo unir de alguna manera con esa otra primera, como esa primera idea de pues del publishing y de lo editorial. O sea, se pudieron unir, hubo como una línea muy clara para poderlo unir porque justamente en ese tema más experimental puedes experimentar con formatos y esos formatos llevan a que de pronto no necesariamente, de pronto estás haciendo espacio, o sea, estás haciendo como creando espacio a través de generar conocimiento, cosas por el estilo. Entonces empiezan a haber muchas como cosas paralelas y ahí aprende uno como a, sí, a escoger las cuerdas, no sé. Ahí entonces me gustaría entonces contrastarlo un poquito con la experiencia de Valeria, que creo que tu proceso de decidirte por una maestría, de escoger, fue bastante diferente. Eh, sí, no, es decir, creo que también me encuentro con cosas que acaba de hablar María. Creo que también es súper importante tomarse el tiempo y de conocer la práctica. Yo estuve trabajando 5 años antes de hacer mi maestría y trabajé, como bien lo dije antes, primero en un proyecto urbano, después en una oficina de diseño de interiores y al final terminé construyendo una casa. Así que pude tantear de todo un poquito. Sin embargo, la razón por la cual quise hacer una maestría fue porque tenía preguntas simplemente de cómo uno se aproxima al diseño arquitectónico y a lo mejor eh, creo, aunque no debería ser así, pero a lo mejor el hecho de que ahora sea consciente no lo va a ser así en mi carrera,
siento que hay veces la práctica a uno le es muy fácil absorber una idea y tomarla como una verdad absoluta y ya como la forma ideal para hacer las cosas. Y lo que yo quise justamente en mi maestría fue cuestionar cómo yo me he venido acercando como al diseño arquitectónico durante durante mi profesión. Eh, a los 5 años, nuevamente de haber trabajado, decidí aplicar a maestrías y apliqué a dos. Sin embargo, terminé escogiendo la maestría de Columbia porque, en mi opinión, era la que era más diversa y la que más me iba a poder explorar justamente esta pregunta incesante que me hago y es cómo me aproximo al proyecto, cuáles son los insumos, cuáles son las reglas, cuáles son las cosas que me interesan y las cosas que no me interesan. Todos esos factores que a la vez terminan siendo como lo que termina formando un proyecto arquitectónico. Y Colombia, si bien yo buscaba una respuesta, lo que me hizo fue darme cuenta como de mi ingenuidad y de darme cuenta que si bien pensaba que habían 100 formas, hay más bien infinitas formas de hacer las cosas. Entonces, mi experiencia en la academia fue como casi darme cuenta que lo que yo quería no lo iba a encontrar, sino que la arquitectura es un medio en donde no hay una forma de hacer las cosas, sino 10.000 y uno tiene que encontrar su camino, pero no aferrarse a una idea recibida. Eh, Creo, es decir, hoy en día entiendo mucho más la arquitectura como una disciplina que hace preguntas más que resuelve problemas y mi forma de aproximarme al proyecto es mucho más cuestionando mis certezas que verificando como mis intuiciones. Antes de pasar, solo nos acaban de hacer la pregunta si puedes contarles exactamente cuál fue la maestría que hiciste. Hice una maestría que se llama Advanced Architectural Design. Es de un año, pero está comprimida, perdón, son 3 semestres comprimidos en un año. Es lo que acá en Estados Unidos se llama un EMARC 2, porque yo ya tengo un pregrado de arquitecta. Entonces, sin embargo, lo que sería un EMARC 1 es para personas que están interesados en estudiar arquitectura, pero que no tienen un pregrado. Listo. Entonces, ahora quiero pasar a Michelle y que nos cuentes tú cómo decidiste escoger esa maestría y también un poco, pues, cómo te sirvió esa maestría para dar como un cambio o más bien enfocarte más en las cosas que querías hacer desde el diseño. Bueno, pues la primera maestría, que fue la que hice en Londres, fue Communication Design y era como, pues quería explorar una onda un poco como o sea, quería explorar cuáles eran mis posibilidades dentro del diseño gráfico, la ilustración y el diseño de información, pero también pensando como que venía de esta narrativa en la que yo quería hacer un poco estrategia, ¿no? Y sin embargo, como que durante la maestría fue como que yo la escogí como muy, eh, no sé, en medio de estar mirando cosas en Londres, como que también me gané una beca y eso facilitó mucho todo. Era una maestría muy abierta en donde podía explorar muchas cosas distintas, entonces dije, pues creo que por ahí es la cosa. Como que había visto maestrías en Alemania y en Alemania era muy específico, es como eres diseñador gráfico y haces pósters para esta industria. Entonces esa es la maestría. Y es como, no, pues yo pues no era algo que yo pudiera hacer porque no sabía dónde iba. Escogí esta que era pues comunicación visual. Y durante esta maestría terminé cayendo siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, en un interés, uno, por la ilustración, por estar haciendo ilustración, y dos, en como lo que estaba leyendo y lo que me estaba interesando desde que me gradué de los Andes era el diseño especulativo. Entonces terminé teniendo una práctica dentro que era muy, pues, también independiente de lo que era el programa, porque el programa no estaba para nada enfocado en esto.
y como en explorar qué diálogo, pues los diálogos un poco como entre la ilustración, el diseño especulativo, la ciencia ficción, y eso fue en lo que me enfoqué durante la primera maestría. Ahora estoy haciendo mi segunda maestría, que es en la misma universidad que María. Esta maestría pues no es es un programa temporal que solo existe una vez adentro de la universidad. En realidad este es, pues es otro caso porque ya esta es la segunda vez que aparece, pero pues en teoría son maestrías que aparecen solo por 2 años y se desaparecen. Y este es de imagen en movimiento, se llama Resolution. Y como que en mi primera maestría yo fui muy consciente de que la terminé y fue como que terminé la tesis y fue como me di cuenta que no tenía la madurez para escribir una tesis, tenía 24 años cuando la hice y no tenía la madurez para escribir una tesis como con la que me sintiera como que no tenía herramientas académicas buenas, no sabía por dónde empezar, mis tutores tampoco estaban por esa onda y como que terminé y después como ese esfuercito quedé como, "Ah, ¿y ahora? ¿Y la tesis?". Entonces como que la siguiente maestría ya fue como tenía dos necesidades. Una, como trabajar académicamente bien, como empezar a formar como una práctica académica seria. Y dos, me di cuenta que mi práctica de ilustración, que fue lo que fui construyendo durante la maestría y los siguientes 3 años que estuve trabajando sola, que mi necesidad de hacer ilustración venía de que yo, desde que empecé a ilustrar con, como llamando a las imágenes que hacía, imaginarios. Entonces, como yo no tenía la habilidad técnica de hacer pues como una película, una animación, mis ilustraciones siempre funcionaban de esa manera, casi como stills de películas, como que siempre fue una cosa en la que yo ilustré por una necesidad de contar historias a través de mis imágenes. Entonces, como que ya la segunda maestría, que es en imagen en movimiento, vino de esa necesidad particular. Listo, y luego te voy a hacer un poco más de preguntas sobre eso porque es otra cosa que quiero conectar y es algunas de las preguntas que nos enviaron. Pero entonces antes pasamos a Nicolás y Nicolás, tú ya habías descubierto la maestría que querías hacer, digamos, desde hacía un buen tiempo. Más bien, ¿fuiste esperando como el momento o cómo fue ese proceso para ti? Estás otra vez con el micrófono apagado, por cierto. Ahora se me olvida. Sí, si mal no recuerdo, creo que la descubrí de pronto un año y medio antes de graduarme. Entonces yo hice Design Research Lab, que es un programa de posgrado de la Architectural Association en Londres. Y esa dura así como un año, bueno, un año y larguito, un año y son 16 meses, porque también, como decía Valeria, pues es para gente que ya tiene un pregrado en arquitectura, esos son los requisitos, por eso también pues no dura 2 años. Bueno, yo cuando encontré la maestría y pues miré la página, me pareció pues una locura, obviamente porque pues era una maestría que, bueno, lo sigue siendo, bueno, ha cambiado también un poco, ¿no? Porque obviamente los programas cambian, pero digamos que no es una maestría muy común, digamos que es un poco parecido, diría yo, como SciArc, pero digamos que en Europa esta cosa como SciArc es un poco diferente. Digamos que son dos ramas diferentes, aunque digamos que están acobijados por la misma cobija, pero buscan cosas distintas. Sí, o sea, me encantó y pues, no, hay tutores muy buenos también. Me gustaba también básicamente el trabajo que veía de los estudiantes, me parecía muy interesante, porque había, por ejemplo, ellos empezaron a explorar con lo que está ahorita súper de moda, con brazos robóticos y todo eso, empezaron como en el 2007, ¿no? Súper atrás, por ejemplo, o con robótica modular. Me parecía súper interesante todo eso. Y pues pues obviamente estaba muy abierto como a seguir explorando el camino con mi carrera. Y bueno, digamos que fue como un tiempo donde por fin pude como enfocarme más, digamos, en el tema de programación.
¿sí? Entonces ahí digamos que fue mi enfoque grande en la maestría. Obviamente también, por ejemplo, en los cursos de teoría, pues fueron muy interesantes, pero también de mis favoritos porque, pues bueno, teníamos que leer un montón, pero era bastante interesante conocer diferentes autores. La maestría sí tiene una dinámica bastante, o sea, tienes que, de mucho trabajo individual, ¿no? Y creo que, bueno, en Europa se maneja mucho así. Y es como más de design research, ¿no? Entonces es casi que explorando, tú haces tu propio brief, ¿no? Hay como un tema general en el estudio, pero tú creas como, digamos, la temática de investigación, tú diriges, o sea, dónde va tu proyecto y todo eso. Um, y sí, digamos que ahí durante la maestría me convencí más que no quería trabajar mucho como arquitecto. Digamos que en eso, por ejemplo, puedo compartir lo que dice María, digamos, a mí no me gusta mucho dibujar planos y como ese trabajo manual tedioso que tiene la arquitectura, pues digamos que a mí no me gusta mucho, por eso también hago más lo que hago, ¿no? Para tratar de reducir al máximo el trabajo manual. Es una parte de eso. Am, sí, y bueno, pues fue una experiencia súper interesante, la verdad. Y, y bueno, o sea, después de eso estoy todavía convencido que quiero hacer una transición a trabajar un día como, sí, como ingeniero de sistemas, pero todavía como en el mundo de computer graphics, ¿no? Tampoco haciendo aplicaciones para bancos, pues me parece súper aburrido, todavía algo que tenga que ver como con diseño, creando como algún tipo de impacto, ¿no? Algo que digamos que todavía me interesa como tener algún tipo de impacto físico en el mundo, ¿no? Me parece que es importante o conectar a personas de cierta manera o crear como una comunidad con un producto que uno esté haciendo me parece importante. Um, sí, porque a veces pienso que solo a través de la arquitectura misma, pues, al menos en mi experiencia, pues uno se puede quedar como corto, ¿no? En contribuir, digamos, de una manera más holística como al mundo en el que vivimos. Sí, que, que entonces ahora lo que quiero pasar es a una pregunta que nos hicieron los estudiantes desde Instagram y acá nos están haciendo unas nuevas preguntas que al final las leo. Pero sí habían muchas dudas como al respecto de, por ejemplo, específicamente para Michelle, cómo hacer valer mi trabajo como ilustradora, cómo cobrar justamente. Y luego incluso las preguntas van a un lugar que también podemos articular con los demás, que es cómo hacer ese portafolio, cómo encontrar un estilo propio. Además, esto me parecen unas preguntas curiosas porque en la conversación que tuve ayer con Michelle, ella justamente me decía, no es tanto como que a mí me busquen por como mi técnica particular de ilustración. Entonces, pero mira que las preguntas que llegaban sí era literalmente así como, ¿cómo haces para tener ese estilo propio en tus ilustraciones o desarrollar tu propia estética? Básicamente en el fondo yo creo que es el tema de cómo generar tu propia voz y hacerlo ver. Bueno, entonces, como para poder empezar a hacer ilustración, como, o sea, yo no pensé que esto fuera posible, yo empecé a publicar ilustraciones como en mi Instagram porque estaba en vacaciones, apenas me gradué de la universidad, publicaba como las cosas que hice para la maestría y empecé como a publicar cositas y ese verano, justo después de graduarme, como que me empezaron a contar clientes chiquitos como, oye, nos haces esto, tal, y yo como, pues sí, de una. Pero pues todo este tiempo yo me estaba manteniendo trabajando en un estudio de diseño gráfico. Entonces no había, o sea, en este momento yo no, obviamente para mí no era, esto fue como entonces yo no entendía cómo era pagado, pues pensé que eran cuando empecé como a postear, a ser regular,
me empezó a llegar como un año trabajando medio clase de diseño, medio tiempo en mi ilustración, independizarme totalmente, poder mantenerme únicamente en ilustración. Entonces ya llevo 3 años, eh, bueno, 2 años tiempo completo haciendo ilustración. Yo vivo únicamente de la ilustración y pues sí, o sea, no rara vez trabajo en diseño gráfico hoy en día, a menos de que como que me llegue un trabajo que sea ilustración y diseño gráfico, pero pues, o sea, ya hoy en día mi práctica está independiente en ese sentido. Pero lo que he notado y lo que ha sido muy interesante es que, o sea, el estilo de ilustración se fue desarrollando como a medida de practicar, de hacer un montón de cosas, de trabajar sobre lo que había hecho el día anterior, entonces hacía una ilustración, a la siguiente esto más, y como que empezaba a construir pues una estética de hacer tanto, ¿no? O sea, si tú haces una ilustración todos los días, en un año al final tienes 300 ilustraciones o lo que sea, y como vas a empezar a encontrar patrones de cosas que te interesan, patrones de información, de temas, y esto fue lo que particularmente fue como lo que me hizo encontrar clientes. Entonces, lo que le contaba a Valentina ayer es que a mí un cliente no me busca por mi técnica, porque mi técnica, o sea, a final de cuentas, es ilustración vectorial, que pues no es algo nada del otro mundo, sino que me buscan por los temas que tengo. Entonces, eh, cuando trabajo, o sea, digamos, el New York Times me ha buscado por maternidad, o sea, como los trabajos que he tenido generalmente son maternidad, mujeres en los deportes, negocios de mujeres independientes, corporalidades alternativas, mujeres no representadas, como toda la temática de mi trabajo y como los contextos sociales en donde he posicionado como mi trabajo, o sea, mis ilustraciones o como las imágenes que creo, buscan porque quieren, saben o quieren que interprete temas similares para ellos. Entonces, un artículo sobre esto y así. Entonces, creo que la clave de esto nunca ha sido la técnica, porque eso va, viene, muchas veces la cambio dependiendo del cliente, como que juego con eso, pero realmente como que lo que ha marcado una línea de clientes es tener una consistencia en los temas que estoy investigando. Entonces creo que viene un poco más por ahí. Súper. Y ahí también quiero preguntarle a Valeria, porque también sé que como que esa construcción de tu portafolio fue un momento importante que también te hizo cuestionarte muchas cosas. Y en lo que me contabas ayer, en la maestría en particular que tú hiciste, al final no es tanto un proyecto de grado, sino como tu cuerpo entero de trabajo, lo que se muestra. Entonces, no sé si nos quieres contar un poquito sobre eso. Eh, Voy a empezar un poco antes, volviendo al enfoque de mi maestría, que en mi opinión lo que hace más que consolidar una definición de la arquitectura es diluirla. En mi último estudio que yo hice en la maestría, el producto final que hacíamos era un libro. Entonces, no, el proyecto arquitectónico tenía que estar presentado bajo el formato de un libro. Eso me hizo entender que hacer un libro también puede ser hacer arquitectura. Y cuando me tocó hacer mi portafolio, venía ya como con esta idea de entender que el mismo método que a lo mejor con el cual me aproximo a hacer un proyecto arquitectónico lo podía aplicar a la hora de hacer un libro. Creo que eso me dio las bases suficientes para entender el hacer de mi portafolio no como una compilación de imágenes de manera aleatoria y como que pretende simplemente explayar en todo lo que uno ha trabajado y qué es lo que ha hecho, sino de curar qué era lo que yo quería mostrar y por lo tanto no entender mi portafolio como un portafolio, sino más como una monografía que pretende como tomar una distancia con el trabajo que he venido haciendo, mirarlo, observarlo, como encontrar los argumentos que, que han venido tejiendo un proyecto tras otro y hacer el libro el medio que hace manifiesto
ese argumento. Entonces, sí me parece como muy importante antes de lanzarse a hacer un portafolio, realmente pausar y entender sus proyectos. Yo creo que hacer un portafolio es un momento único, así que diría, es una delicia de trabajo tomarse el tiempo de ver todo lo que uno ha hecho y a lo mejor encontrar una narrativa detrás de todos esos, detrás de todos los proyectos. Diría es una forma de conocerse a sí mismo y creo que así fue como me aproximé yo a hacer mi portafolio y, y eh, es decir, no solo los proyectos me han ido formando como arquitecto, pero entender mis proyectos y cuestionarlos y verlos en retrospectiva me ha formado también. Y la construcción del portafolio ha sido la manera para hacerlo. Sí, además que nos contabas, ¿no? Como algo que hablábamos ayer con Valeria era la importancia de que las cosas que uno hace, de pronto hacerlas bien, porque a veces terminan llevándote a lugares que no esperabas. El proyecto final de Michelle también fue uno de los proyectos que le abrió una oportunidad grande sin darse cuenta o pues sin serlo tan consciente en ese momento. También fue tu experiencia algo similar, Valeria, y sí les quería preguntar ahorita sobre, entonces, qué es como la otra pregunta que nos llega, que nos hacían y era, pues, cómo conseguir como estos trabajos soñados o, bueno, en el caso de Nicolás es muy chistoso porque él de pronto fue cambiando su sueño, pero ¿cómo consigues estas oportunidades? Digamos, la pregunta literal es, ¿cómo conseguir trabajo sin palanca? Y es como, ¿cómo es ese proceso de conseguir esas grandes oportunidades a partir de tu trabajo? ¿Sigo yo o...? Si quieres, sigue de una tú y cerramos este y pasamos a los demás. Bueno, es decir, me gustaría responder de dos formas. Primero, pues creo que yo mandé cuando me gradué acá en Nueva York, yo creo que aproximadamente entre 50 y 100 hojas de vida. Eh, Me respondieron de 10 oficinas, entonces eso muestra mucho como las ligas en las que uno está hablando y como en una ciudad tan competida como lo es Nueva York, como a lo que uno se está afrontando. Pero pues recomendación uno, mandar hojas de vida en cualquier momento y siendo muy específico de la razón, siendo como muy directo a la oficina que estás aplicando con la carta en la cual le dices por qué quieres estar ahí, por qué eres una persona que sería valiosa para el trabajo que ellos están haciendo, etcétera. Y además de haber muy bien curado tu trabajo para que entiendan como el tipo de persona que eres. Es decir, es importante entender que la entrevista que tú tienes a la hora de conseguir un trabajo no es la primera imagen que tienen tuya, ya hay una primera imagen y es pues, es este momento en el que tú mandas tu hoja de vida. Entonces eso desde el momento cero tiene que estar bien hecho. Sin embargo, yo creo que hay que entender, no sé si me siento cómoda con la noción de palanca, es decir, el punto es que ustedes están en una universidad y están en una universidad haciendo también conexiones. Entonces, ustedes ya cuentan, los estudiantes cuentan ya como con una red enorme que son sus profesores y seguramente personas que han venido conociendo, que a lo mejor fueron jurados, invitados a la hora de de exponer un proyecto o demás, que pueden ser personas a las que ustedes pueden recurrir y simplemente decirles como, tú alguna vez me viste en tal ocasión presentando tal proyecto, me interesa tu trabajo y me gustaría pues que vieras mi trabajo. A todas es como lo que quiero decir es como si tienen conexiones, es importante que las usen, pero siempre es como ir en paralelo en sitios en donde uno no necesariamente tiene a alguien que lo pueda ayudar.
pero también personas que si uno conoce, saberlas acercar y de ahí empezar una conversación. De acuerdo. Michelle. Pues en mi caso con la ilustración supongo que funciona un poco distinto, también por el hecho de que como yo no generalmente no he trabajado para nadie en la ilustración, o sea, ha sido algo que he hecho solo, entonces sí ha sido una cuestión de ser constante, de visibilizar mi trabajo todo el tiempo, de tener una rutina en cuanto a eso y de también pensar como en qué contextos puede vivir mi trabajo, ¿no? Entonces también el material promocional, por así decirlo, que son las piezas que yo creo para mí, para mostrarle a otras personas, también las estoy pensando un poco desde en qué contextos me gustaría. Entonces, como cuando ya empecé a entender el mundo de la ilustración editorial, entonces pues ya ilustraciones que responden de una manera retórica, por ejemplo, como a su aproximación temática, ya me van a buscar personas que están buscando este tipo de contenido para... Entonces, por ese lado, eso ha sido una cosa. Y por otro, que era lo que estaba, por el otro lado, que es lo que estaba contando Valentina ahorita, eh, en el momento, pues cuando tuve mi proyecto final de la primera maestría, hice como unos fanzines eh, que eran como la relación de las mujeres y la tecnología en el futuro. Eran como unos fanzines de ciencia ficción, como, pero también que venían de una metodología de diseño especulativo. Y apenas acabé, como pues obviamente tuvimos la exhibición y esto fue un momento para, pues vienen, pues en estas exhibiciones de final de año viene mucha gente. Y mi universidad como al final contactó, me dijeron que el proyecto había sido interesante para ellos porque tenían un proyecto en el que podía participar. Entonces me contactaron con Louis Vuitton y ellos son dueños, que son Bepsico y Moet Chandon. Y pues ellos me contrataron para un proyecto que era hacer era literal darles el futuro de la champaña. Entonces, como hacerles un proyecto totalmente especulativo de lo que yo quisiera, o sea, termina siendo diseño de producto, que eso también pues viene de trayectoria uniandina extraña, porque como que dije, bueno, voy a hacer ilustración y fue como, no, pero bueno, termina siendo producto, pero pues, o sea, también vino, o sea, este proyecto me llegó como de un poco como las cosas que estaba mezclando, las cosas que estaba mostrando, y pues en este lado sí fue definitivamente como una visibilización desde el espacio de la maestría, de este tipo de lugares en donde están reclutando personas. Entonces, pues también son dos cosas que hay que balancear. Y Nicolás, otra vez estás con el micrófono apagado. Mía, no sé por qué se me olvida. Bueno, disculpen. Pues yo creo que es algo muy relativo, o sea, obviamente siempre hay que tener suerte, o sea, especialmente depende del tipo de oficinas que estén aplicando, ¿no? Si están aplicando a oficinas muy famosas, pues también es mucha suerte porque las oficinas reciben cientos de hojas de vida y portafolios todos los días, ¿no? Entonces, lastimosamente, a veces muchos de esos cargos también ya tienen a alguien, ¿no? Porque pues digamos que no hay capacidad humana para, ¿no? En recursos humanos para revisar, no sé, 500 hojas de vida y portafolios todos los días. Y pues sí, o sea, siempre la competencia es muy dura. Diría yo que pues hay que, digamos que estar en el momento indicado, hay que tener suerte también. Y pues obviamente hay pues que tener una buena hoja de vida y un portafolio y pues de pronto algún tipo de cosa interesante en la hoja de vida, ¿no? Si se han ganado algún concurso, si han contribuido en un proyecto interesante o si tienen publicaciones o si han sido
teacher assistants en o en la universidad o algo, siempre ayuda. Y sí, pues yo estoy de acuerdo también con Valeria, o sea, digamos que hay una mala palanca y una buena palanca, ¿no? Mala palanca es pues cuando llega alguien y pone a cualquier persona en un cargo, pero otra cosa es hacer network, porque mucho, ¿no? A través ¿no? Conociendo personas y dándose a conocer a uno también dentro de un nicho, pues a veces hace las cosas un poco más fácil, ¿no? Pero pues la realidad es esa, o sea, la competencia siempre es muy dura, siempre digamos que uno tiene que poner mucho de su parte también, pues para ganarse las cosas. Muchas veces el trabajo de los sueños, pues es, digamos que de pronto un espejismo. Siempre hay que estar como más con los pies bajo la tierra, ¿no? Porque también uno siempre, uno cambia, ¿no? O sea, uno no es estático, uno no tiene un sueño para toda la vida. Entonces, un sueño es maleable, uno es maleable, uno digamos, va aprendiendo cosas nuevas también. Entonces, es más como estar muy abierto también a posibilidades y pues trabajar duro y tratar de hacer un network en lo posible si se puede. Eso diría yo en términos de conseguir trabajo. Obviamente todo el mundo, o sea, no solo los arquitectos, todo el mundo tiene que mandar muchas hojas de vida, ¿no? Es así, ¿no? Así es el mundo de hoy, es ultra competitivo para cualquier cosa, para cualquier profesión. Sí. María. Bueno, yo creo que, a ver, en mi caso, o sea, lo que de alguna manera pienso al respecto es que también en el momento en que empiezas como a especializarte más y empiezan a aparecer ciertas conexiones que de pronto otra gente no tiene o empiezas a trazar como líneas que de pronto no eran tan claras antes o tradicionalmente en arquitectura o en diseño o cosas por el estilo, eso también hace que uno resalte un poco más y que sea como, esta persona viene como con como un set de herramientas que no es necesariamente el más normal o el tradicional y eso ayuda mucho en conseguir esos trabajos. Creo yo, muy un poco siguiendo lo que decía Nicolás, es muy bueno aterrizar esos trabajos de los sueños y de verdad eso que implica, como muy seguramente hay trabajos que van a ser increíbles, pero también a veces uno no le da la oportunidad, por ejemplo, a un estudio más chiquito de arquitectura que de pronto está haciendo cosas mucho más interesantes que en un estudio de 200 personas donde vas a pasar a ser, o sea, como que creo que todo ese proceso hay que recorrerlo y hay que escoger uno que quiere y de verdad darse cuenta que es el trabajo de los sueños. Un poco volviendo a lo mismo de antes, como esos mitos cuando te gradúas de pronto la felicidad está en otras cosas. Entonces, es bueno como aterrizar mucho los pies y decir qué es lo que quiero, porque de pronto el estudio gigante también llena las expectativas de alguien, no es como que, o sea, simplemente es bueno como ampliar un poco ese horizonte de verdad uno que quiere hacer. O sea, como en mi caso es chistoso porque como que me gradué como con una idea muy material de mi trabajo y ahora lo que más hago es escribir. Entonces, como darse cuenta, o sea, como pasar de querer producir un montón de cosas a la inmaterialidad casi total de las ideas, hay un camino muy largo y a la medida que te vas como especializando en eso, empiezan a salir oportunidades y cosas que se conectan. Entonces, no sé, como darse cuenta que ya había un trabajo y una idea, una cosa muy ideal de algo y empezó a transformarse en otra y en ese camino para especializarte en eso aparecen oportunidades, aparecen como líneas de batalla un poco para buscar cosas. Súper. Yo sé que se nos ha ido un poquito el tiempo, entonces quisiera cerrar con las preguntas que tengan acá de las personas que están ahorita conectadas. Entonces, hay una pregunta que nos envió Pedro, que es para todos y que si han considerado volver a Colombia y por qué razones regresarían. El que quiera, adelante. Pues yo no. De pronto, bueno, la vida cambia mucho, pero por el momento tendría que ser algo, no sé, de pronto para hacer un startup eventualmente, si hay la posibilidad, pero digamos que yo estoy todavía muy aquí.
Válido. Las demás lo han considerado, volverían. Sea, en este momento yo no lo tengo muy sobre la mesa, pero también porque como que lentamente he ido abriendo puerticas donde estoy y como no solo lo que estoy haciendo ahora, sino el otro año dentro de la academia también están saliendo cosas y como, o sea, cosas que me parecen muy interesantes y que pues cada vez me estoy también tirando más hacia la investigación, pues creo que tiene sentido quedarse un rato más. Pero no sé si, por ejemplo, o sea, creo que ya es una cosa más personal, pero como si me veo a largo plazo acá, no sé. Ahora, también todo depende, o sea, no sé, pero pues querer volver en este momento, así muy directamente la pregunta, no. En este momento no. Sí, además que esta fue nuestra edición internacional de que sigue aprovechando eh, nuestra familiaridad ahora con las herramientas virtuales, porque es un momento en el que pudimos invitar a todos estos egresados que están tan lejos y pues a través de la tecnología poder tenerlos en este espacio, que ha sido diferente a todos los que sigue pasado que hemos hecho. Entonces, De sí. pronto, algo rápido antes, perdón, Valen, te interrumpí en el final. Eh, pues, o sea, como que al final yo también siento que tampoco me he ido del todo, sigo teniendo cosas allá, a veces sale algún proyecto, alguna cosa, como, no sé, voy a participar con una amiga para un estímulo del Ministerio de Cultura, no sé, cosas así, como que uno también al final está acá, pero también como que sigues teniendo piecitos y raíces allá. Y si lo pusiera en un caso ideal, pues ojalá a futuro pudiera seguir un poco como en esa dinámica. O sea, de pronto no es volver del todo, pero igual seguir teniendo cosas, porque también pues la conexión que tiene, o sea, la tierrita al final, pues está ahí y son cosas que uno sigue teniendo y como, digo, son, o sea, sigue ahí de alguna manera, como hay cosas que siguen siendo interesantes y al final, o sea, si yo me pongo en contexto de trabajo, aquí me están pasando cosas interesantes, pero también extraño de alguna manera, que no es que sea como la informalidad de la calle y de las cosas que pasaban en Bogotá. Eso no lo tengo ahora. Ahora estoy en un lugar más tieso y más cuadriculado del mundo y me hace falta eso. Entonces, como que lo ideal para mí sería poder tener un poquito de ambos lados. Temporadas, Pero sí, pues, no sí, tener que exacto. escoger. Pero Michelle, tú tuviste como unas temporadas, ¿no? Como por unos meses volvías, luego te ibas a otro país. Yo estoy que me vuelvo. Yo ya no quiero estar más acá. O sea, como en realidad me iba a devolver o sea, cuando acabé mi tiempo en Londres, la idea era o me devuelvo yo a Colombia o me voy un año a Ámsterdam. Y bueno, me vine el año a Ámsterdam y terminé quedándome después 3 más porque ahora estoy en la maestría. Pero como que yo no veo mi trabajo acá, o sea, pues por más de que esté haciendo algo acá, también las cosas que estoy pensando y las cosas que estoy investigando están en Colombia y me cuestiono mucho como que lo que se siente ver mi trabajo, o sea, porque lo que estoy investigando desde allá, que lo que se siente estar acá, verlo desde acá y como no tener este contacto con las cosas que me interesan, con las cosas que siento de mi trabajo y también porque tuve como esta experiencia que fue un poco como en la que en esta tesis que les contaba que hice de diseño especulativo, eh, para mí fue muy loco cuando terminé porque dije como todos mis escenarios solo tienen cabida en Europa o en Estados Unidos o en el en el axis noratlántico, entonces eso se como que en el momento en el que como que no, como mis escenarios no se están sintiendo en las cosas, en lugares en donde realmente podrían tener un impacto. Entonces ahí dije, no más. Y como que todo el trabajo que voy a hacer como de investigación, enfocar en Latinoamérica y en Colombia y poner mis esfuerzos en un lugar donde quizás o sea, voy a tener como una cana y como real a lo que me interesa. Chévere. Valeria. Retomando un poco lo que dijo Nicolás, creo que los sueños de uno como uno mismo es maleable y en este momento, por decirlo así, mi sueño podrá estar acá, pero no sé, pues no sé con el paso del tiempo cómo irán evolucionando mis intereses y mis ideas. Eh, lo, lo que sí creo es que
si bien estoy acá, sí he buscado las formas de también estar en Colombia. Es decir, no creo que el hecho de que hoy resida fuera de Colombia no me importe lo que pase en mi país, ni quiera contribuir a oportunidades. Es decir, creo que justamente el mundo en el que hoy vivimos nos permite estar en contacto con diferentes culturas y bajo diferentes formatos, en donde realmente uno como que no cierra esas puertas. Entonces, más que todo lo que he hecho hoy es pues construir mi carrera acá, que es la oportunidad que hoy tengo, pero sin nunca dejar de mirar a Colombia y todas las cosas que yo podría contribuir, que he aprendido y podría contribuir eh, desde, pues desde como experiencia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya, pues ya se nos fue un poquito el tiempo, tenemos que cerrar. Solo creo que hubo como una última pregunta, pero me confunde un poquito porque es de lo que hemos hablado durante toda la charla, que es como que, pues que es más, creo que es más un comentario que una pregunta y como con respecto a cuál es el camino para dar el paso a esa maestría. Em, Como que, porque estaban preguntando cómo conseguir trabajo sin palanca, pero sin embargo, muchos están diciendo que las conexiones que estuvieron en las maestrías fueron útiles para ustedes, pero de pronto no para todo el mundo es fácil conseguir esa maestría, solo porque uno es egresado de los Andes no significa que uno puede acceder a esas maestrías reconocidas. Pero pues también lo han mencionado, por ejemplo, Michelle obtuvo una beca para poder financiar su maestría, también nos ha contado cómo pues, como mientras estuvo haciendo la maestría tenía un trabajo a distancia desde otros países y creo que cosas así es más bien, finalmente creo que no hay una respuesta, entonces por eso creo que estoy tomando esto más como un comentario, porque dice como que sí en términos financieros cómo se logra, pero creo que no hay una respuesta única de cómo logras tener una maestría o acceder a una maestría, sí creo que cada persona tiene su propio camino y además hay una mezcla de recursos que además nos han contado a lo largo de esta conversación. Entonces, igual nos va a quedar, vamos a dejar esto grabado. Entonces, si alguien llegó tarde o de pronto no escuchó esas primeras partes o si de pronto tienen más preguntas para ellos, nos pueden contar. Nos pueden ir escribiendo y lo hablamos en otro momento, pero entonces va a quedar grabado este video para que lo puedan revisitar y volver a escuchar esto y sus experiencias. Entonces, en última, solo darles muchas las gracias por haber participado, por sacar el tiempo en sus diferentes zonas horarias y poder acompañarnos en este espacio que siempre es muy valioso para todos escuchar cómo han sido sus propias trayectorias y cómo han llegado a esos lugares que admiramos un montón y yo por lo menos los quiero felicitar, todos están haciendo cosas muy interesantes y han recorrido además caminos de exploración propia muy valiosos para llegar ahí, entonces pues por lo menos yo, ya hablando a título propio, pues los agradezco y nada, pues ya no les leemos más, a ver. Dame un segundo que me están diciendo que hay otro mensaje. Hay un mensaje de Hernando. Para los panelistas, no sé si lo alcanzan a ver. Ya, es que, Dios, es que hay como 3 chats, perdón. Entonces, no, que ha sido fascinante escuchar sus historias y muy emocionante verlos y ver cómo han crecido, las cosas maravillosas que hacen. Nos sentimos muy orgullosos. Quiero recordarles que su facultad es su casa y que en ella tienen un espacio para inspirar las carreras y las vidas de nuevas generaciones, una plataforma para construir el futuro y que los queremos mucho y un fuerte abrazo y gracias de Hernando, el decano que estuvo acá conectado escuchándolos en esta charla. Gracias, Hernando. Muchas gracias, Hernando, y muchas gracias a ti, Valentina, por haber moderado esta conversación. Sí. No, tranquilos. Bueno, muchas gracias, un abrazo muy grande para todos y que tengan Gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.